Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pues seguimos leyendo en estos días los hechos de los apóstoles, cómo pues los apóstoles van evangelizando allá donde van. Especialmente últimamente hemos estado escuchando las aventuras de Pablo y de Bernabé. Y quizá si no leemos con cuidado los hechos de los apóstoles, podemos pensar que las comunidades cristianas del principio eran como idílicas. Y es verdad que las primeras comunidades cristianas son modelo para nosotros, pero no porque todo funcionara perfectamente, sino porque ellas supieron dejarse acompañar por el Espíritu Santo y supieron al final buscar y llevar a cabo la voluntad de Dios. Supieron discernir lo que Dios en cada paso iba disponiendo. Para nosotros, pues esa fue una etapa totalmente diferente a la nuestra, donde las estructuras eclesiales pues están bastante definidas, las diócesis que tienen como cabeza algún obispo y a la cabeza de los obispos como sumo pontífice el Papa. Es decir, ya la Iglesia está en cuanto a lo humano muy estructurada, pero entonces no. Y el pasaje que escuchamos hoy, por ejemplo, habla de un altercado muy fuerte y de una violenta discusión, pues entre judíos ya convertidos a cristianos que venían de Judea hacia Antioquía, donde estaban Pablo y Bernabé, y que tenían la idea de hacer que todos los nuevos cristianos de origen pagano, es decir, que no habían sido judíos, cumplieran como ellos, y como lo hacía Pablo, por supuesto, por ejemplo, con la ley de Moisés. Concretamente hablaban en ese momento, pero también de las demás costumbres, en la lectura de hoy, concretamente de la circuncisión, la señal por la cual se manifestaba que los hombres pertenecían al pueblo de Israel. Y tenía su lógica esta pregunta, ¿no? ¿Había que seguir la ley de Moisés o no? Y si había que seguirla, ¿en qué sí y en qué no? ¿Qué era esencial y qué no lo era? No, finalmente el Nuevo Testamento es continuación del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento ilumina el Antiguo Testamento. Hay continuidad en la revelación de Dios, ¿no? El cristianismo es la plenitud del pueblo de Israel. La Iglesia es la continuación del pueblo elegido de Dios. Nosotros en ese sentido somos como el verdadero Israel, porque no rechazamos la revelación, no rechazamos cómo Dios a través del pueblo de Israel se fue revelando. Entonces este tipo de preguntas tienen mucho sentido: si hay que circuncidarse, si hay que guardar el sábado, si hay que evitar alimentos prohibidos, como el puerco, por ejemplo, ¿no? ¿Y hasta dónde? Y en ese momento ahora nos queda muy claro. Pero entonces esas cosas no estaban nada claras, y por eso surgió aquel altercado
aquella violenta, así lo dice, discusión pues entre esos judíos, ya cristianos venidos de Judea, con Pablo y Bernabé, que no veían prudente ni necesario que se circuncidaran los nuevos cristianos venidos del paganismo. Y resuelven acudir con los apóstoles. Resuelven ser enviados. Se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto, así dice literalmente el pedacito de los Hechos de los Apóstoles que leemos hoy, que fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros, es decir, que fueran con los apóstoles para que dilucidaran, que es lo que no discernieran cuál era la voluntad de Dios sobre estos temas. Y efectivamente fueron a Jerusalén, y allí tuvo lugar, ojalá y mañana lo meditemos también, porque en este día no acabamos de meditar sobre esta lectura, continúa mañana como primera lectura, y allí fueron recibidos por la comunidad cristiana y por los apóstoles y los presbíteros. Y entonces pues les contaron cómo les había ido, cómo el Espíritu Santo había hecho maravillas, cómo tantos paganos se habían convertido, y cómo había surgido justamente esta pregunta: ¿hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés o no? Y entonces se reunieron todos en lo que ahora llamamos el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Es decir, la Iglesia fue buscando estos cauces, estos concilios. El último pues es reciente, el Concilio Vaticano II, en los 60s, para dilucidar entre todos juntos, los obispos, representantes de las comunidades, también lo que Dios quiere para su Iglesia, ¿no? Qué importante es en este sentido guardar la unidad, ¿no? El Evangelio nos habla de la unidad. Nosotros somos los sarmientos y estamos unidos a la vid, que es Cristo, y que es la Iglesia. Y solo unidos a Cristo, solo unidos a la Iglesia, manteniendo esa unidad, podemos dar frutos de vida eterna, frutos buenos para la Iglesia. Solo así podemos mantenernos como verdaderos pues sí, portadores de la verdad de Jesucristo, ¿no? En la unidad. Cuando se ha roto la unidad, vienen en la Iglesia los cismas y vienen, pues sí, como a lo largo de la historia se han separado, ¿no? De la Iglesia Católica tantas, ¿no? Los más grandes, pues la separación de los ortodoxos en 1054, y en el siglo XVI la de Lutero con los luteranos, ¿no? ¿Por qué? Porque habiendo problemas reales que se suceden, que se presentan en la Iglesia, es normal que haya problemas, que haya discusiones, a veces violentas, como dice en los Hechos de los Apóstoles. Ellos, los herejes, no supieron mantener la unidad de la Iglesia, no supieron acudir a dialogar, ¿no? Y a orar para descubrir cuál era la voluntad de Dios. No hay que tener miedo a las discusiones que se dan en la Iglesia, no hay que tener miedo a los puntos de vista diversos que se pueden dar en las cosas que no son esenciales y que ya no se han definido, porque hay muchas que ya se han definido a lo largo de la historia, como aquella de la circuncisión. Ya sabemos y nos queda muy claro que no hay que obligar a nadie a la circuncisión, que no hay que obligar a nadie a guardar el sábado, que no hay que obligar a nadie ni mucho menos a no comer los alimentos que para los judíos eran prohibidos, como el puerco. Bueno, pues a lo largo de la Iglesia se han dilucidado, se han descubierto a través de estas pláticas, a través de la oración común, la voluntad de Dios sobre diversos asuntos que quizá no están del todo claros hasta esos momentos. Entonces no hay que tener miedo a las discusiones, es normal en una iglesia viva, como en una familia. Hay puntos de vista distintos en lo que no es esencial, y hay que discutirlos.
y hay que platicarlos, ¿no? Por eso en la iglesia tenemos los sínodos, ¿no? Que no son como concilios, son como concilios pequeñitos, ¿no? Sobre temas muy concretos que se llevan a cabo periódicamente, ¿no? Y hay que pues caminar juntos, que es lo que significa el sínodo, y saber que caminamos juntos hacia la gloria del cielo, que ahí está la misión de cada cristiano y la misión de la iglesia. Nos encomendamos a Santa María, Madre y Reina de la Iglesia, en este mes de mayo, que no se nos olvide acercarnos más a ella, crecer en devoción a ella. Nos encomendamos a ella para que sepamos también acudir siempre a la iglesia, acudir a la enseñanza de los apóstoles para conocer la verdad. Y esa verdad nos hará libres y así mantendremos además la unidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.